chicos, muy buenas tardes. Nuevamente con ustedes. El día de hoy continuando pues con la clase que vimos en la fecha pasada. Habíamos iniciado el tema sobre análisis vectorial y en un primer momento habíamos definido de repente lo que era un vector, cuáles eran los elementos que formaban parte de este vector, ¿no? Y por ahí alguno que otro ejercicio como para adaptarnos al tema. El día de hoy vamos a continuar, por decir segunda parte, donde solamente vamos a ver las clases de vectores que necesitamos conocer para poder trabajar y por ahí un detallito más de por lo menos una forma de operar con los vectores. Vamos a hablar acerca de la clasificación de los vectores porque es necesario conocerlo, porque nos va a servir para poder entender y aplicar bien de repente nuestras operaciones posteriormente. Vamos a clasificarlos. Tener en cuenta que en algunos casos se consideran otro tipo más de vectores, pero estos son los más comunes, con los que más vamos a trabajar. Tenemos a los vectores colineales. Se dice que son colineales cuando ellos, dos o más vectores, coinciden pues en una misma recta, ¿no? Pueden ser en sentido contrarios de repente. Cuando hablamos de vectores paralelos, cuando ya es conocimiento de ustedes, hay vectores que se encuentran en una recta y hay vectores que van a estar ubicados en una recta considerada paralela, que se encuentra a la misma distancia. Pueden estos conservar o no la dirección o sentido, o pueden ser también opuestos, ¿no? Ahí tenemos las gráficas. Cuando hablamos de coplanares, vectores coplanares, son todos aquellos vectores que podemos ubicarlos dentro de un plano, ¿ya? Vectores concurrentes, todos aquellos que dice que en algún momento van a coincidir en un punto, ¿no? Que sería en este caso inicio para algunos, ¿no? El punto de origen, por decirlo de una manera, de los vectores. Cuando hablamos de vectores iguales, cuando estos tienen el mismo módulo. No se olviden que el término módulo significa medida, ¿no? Iguales cuando tienen el mismo módulo, ¿no? Acá tenemos una unidad, dos unidades, tres unidades, vector A, y el vector B que también tiene 1, 2 y 3 unidades. Por lo tanto, diremos que el vector A es igual al vector B. Vectores opuestos, como su nombre mismo ustedes lo pueden ver, el vector A viene hacia la derecha y el vector B hacia la izquierda, ¿no? Dice A, el vector, el módulo, no se olviden que estas barras significa módulo, o la medida, ¿no? El módulo del vector A es igual al módulo del vector B. 1, 2, 3 unidades, 1, 2, 3 unidades. Son vectores opuestos entre sí. Y tenemos esta clase de vectores que se les considera como ortogonales, donde vemos que estos coinciden y forman un ángulo recto, ¿no? Luego veremos algunas operaciones entre ellos. Este es el tema donde vamos a ingresar el día de hoy. Cuando hablamos de operaciones, al igual que en matemáticas, se puede sumar, restar, multiplicar, etc. El día de hoy vamos a empezar poco a poco, ¿ya? Por ejemplo, aquí dice operaciones con vectores. ¿Qué operaciones con vectores vamos a ver? Suma de vectores. Suma de vectores, plural, más de uno. Dice, es una operación que tiene por finalidad hallar, ¿qué cosa? Un único valor denominado, ¿qué cosa? Vector resultante. De aquí en adelante, el término vector resultante no es más que la suma de todos los vectores, ¿correcto? Denominado vector resultante. Se representa generalmente con la letra R y ya saben ustedes que debe tener, ¿qué cosa? Para hacer un vector, una flechita en la parte superior. Este valor resultante es igual a la suma de todos los vectores, ¿no? Acá tengo solamente dos vectores, pero si tengo 3, 4 vectores, igualmente. La suma de todos los vectores n vectores va a ser igual a la resultante. Para esto vamos a dar una observación pequeñita. Dice, para vectores colineales o paralelos, o sea, casos de estos vectores, ¿ya? Podrían ser colineales o pueden ser paralelos. Vamos a ver qué pasa en esta situación. Lo hemos practicado en la clase pasada, pero vamos a enfatizar un poquito más. Por ejemplo, aquí tengo espacios. El vector A cubre dos espacios, el vector B 3 y el vector C también, perdón, el vector B 4, 1, 2, 3, 4 y el vector C cubre 3 espacios, o 3 unidades, ¿ya? Vamos a sumar estos tres vectores, A más B, que es el primer caso, y luego vamos a sumar A más C, ¿ya? Según el ejemplo dice A más B ¿a qué es igual? El vector A, ¿cuánto mide? 1, 2 unidades. Entonces pongo, como está a la derecha, 2. El vector B tiene 1, 2, 3, 4 unidades. Como está a la derecha, también es positivo. Más 2 más 4 igual, más 6. ¿Correcto? Es como que yo colocara este B a continuación del A. En el segundo caso, a mí me dice, voy a sumar A más C. A más C. Miren, A tiene 2 unidades a la derecha y C tiene 3 unidades hacia la izquierda. Entonces, ¿cómo lo voy a representar?
Si es que A es a la derecha, positivo, 2 unidades, número 2, más, ¿correcto? 3 unidades, se tiene 3 unidades, pero estas van hacia la izquierda, por lo tanto debe ser menos 3, ¿no es cierto? Y como resultado de esto tendríamos más 2 menos 3 sería igual a menos 1. No se olviden que el signo menos lo único que significa es que esta recta, este vector, perdón, va hacia la izquierda, ¿correcto? Entonces, dice el sentido menos, es menos sentido a la izquierda. Ahora vamos a ver un caso donde vamos a ver que los vectores están en sentido oblicuo, ¿ya? Tenemos aquí el vector A y B. Entonces, vamos a sumar primero A más B, ¿no es cierto? Dice que A tiene una medida de 1 y B tiene una medida de 3. Pero ya saben ustedes, si va hacia arriba es positivo y si viene hacia abajo, ¿qué cosa es? Negativo. Entonces aquí sería menos 1, ¿no es cierto? Sería menos 1. 3, correcto. En este caso sería, ¿qué cosa? Como viene hacia abajo, sería menos 5. Menos 5, ¿no? En este caso sería 1 positivo y el verde sería menos 2. Vamos aclarándolo aquí, ¿ya? ¿Por qué en un primer momento considerar solamente los números? Porque el módulo es 1, el módulo es 3, ¿ya? Yo le estoy aclarando poniendo el menos 1, ¿por qué? Porque este vector viene hacia abajo, le coloco menos. Este vector hacia arriba, más, ¿correcto? En este caso, viene todo hacia abajo. Primero estaba solamente 5, ¿por qué? Porque el módulo, ahora sepan ustedes por qué lo hice y por qué lo estoy volviendo a hacer, los módulos no se indican con signos, ¿correcto? No se indican con signos. ¿Por qué? Porque el módulo es la medida simplemente. Si a mí me piden el vector, ahí sí, pero el módulo no se debe indicar con signos. Repito, el módulo, la medida, sin signos. Cuando a mí me piden vector, ahí sí le añado signos. En este caso me dice, el módulo del vector A, 1. Ahora sí, ¿correcto? Módulo del vector B, 3. Módulo del vector C, 5. Módulo del vector D, 1. Módulo del vector E, igual 2. ¿Correcto? Entonces, ¿a mí qué cosa me piden? A mí me piden sumar todos estos vectores. Hallar la resultante de todos estos vectores. Entonces, procedo. Entonces, empiezo. Vector A, ¿cómo sería? Este sería el vector A. Valor 1, como es hacia abajo, menos 1. ¿Correcto? Más. Vector B, 3, como es hacia arriba, positivo. Este sería el B, positivo. Más. Vector C, hacia abajo, negativo. Este sería C. ¿Correcto? Hacia abajo, negativo. Vector D, hacia arriba, positivo. Este sería D. Y vector E, hacia abajo, negativo. Vamos a ver a cómo. ¿Correcto? Lo único que hacemos es una operación con estos módulos y diría, pues, ¿no? Menos 1, más 3, menos 5, más 1, menos 2. Sumamos, nos va a salir igual a menos 4. Ustedes pueden agarrar su lapicerito ahí, que sé que lo tienen, y vamos a poder hacer la operación. Lo puedo poner acá abajito. Sería menos 1, más 3, menos 5, más 1, menos 2. Igual, vamos a ver. Tenemos menos 1, menos 5, menos 6. Menos 2, menos 8. Sería igual a menos 8, más 3 más 1, más 4. ¿Correcto? ¿Quién es mayor? 8. Por lo tanto, su signo vale, la diferencia entre los dos es 4. Es por eso que tenemos como respuesta menos 4. Y saben ustedes que el módulo simplemente es 4. ¿Ya? El módulo es 4, por eso dice 4. El signo menos, ¿qué significa? Que viene hacia abajo. ¿Correcto? Una vez de concluido este caso, solamente complementamos, dice que existen algunos casos particulares donde vamos a ver resultantes máximas, resultantes mínimas y cuando formamos un ángulo recto, ¿no? O sea, vamos a utilizar Pitágoras. ¿Qué pasa cuando hablamos de una resultante máxima? La resultante de dos vectores es máxima cuando forman entre sí un ángulo igual a 0. ¿Cuándo forma un ángulo igual a 0? Ustedes están viendo aquí. A está en el eje X y B también está en el eje X. O sea, si yo junto los dos, el ángulo que se forma entre ellos es igual a 0. En esos casos, dice, consiguiente, tienen la misma dirección y el mismo sentido. ¿Qué va a primar ahí? La resultante máxima va a ser igual a A más B. Simplemente. ¿Cuándo hablamos de una resultante mínima? La resultante mínima dice que es cuando dos vectores forman entre sí un ángulo de 180 grados. Miren ustedes,
A está en el eje X, B también, pero en sentido contrario. Es como que A está aquí y para formar el ángulo, está dando toda la vuelta y B está allá. ¿Cuánto mide este ángulo? 180 grados. En este caso, dice que la resultante mínima va a ser igual al vector A menos el vector B. En algún momento lo vamos a necesitar. La resultante de dos vectores se obtiene mediante el teorema de Pitágoras también. No siempre, sino es un caso también, ¿no? Entonces, a través del teorema de Pitágoras, cuando, ya saben ustedes, entre ellos se va a formar, ¿qué cosa? Un ángulo recto, que lo vamos a ver inmediatamente después. Yo sé que esto es de amplio conocimiento de todos ustedes, donde hablamos pues de que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado, ¿no? En este caso, la hipotenusa va a ser pues la resultante, ¿no? Vamos a ver aquí, miren, ¿no? Se trazan unas paralelas, paralela al vector A, paralela al vector B, una diagonal que parte del punto de origen hacia la intersección de las dos rectas, y a esto se le conoce como la resultante. Esta resultante, ¿no? Aplicando el teorema de Pitágoras, porque este también sería un ángulo recto, diríamos que la resultante es igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. No se olviden que esta raíz cuadrada era potencia acá, ¿no? La estamos pasando para aquí al otro lado para poder simplificar simplemente, ¿correcto? Bien, chicos. Ahora lo que vamos a hacer es complementar lo que estamos viendo. Hace un momento hemos visto cómo podemos sumar vectores que se encuentran, pues, llamados colineales, ¿no? O paralelos, que se encuentran en una misma recta o en rectas paralelas. Eso es lo que hemos visto hace un momento. Pero hemos hablado, de repente, solamente de sumar, que están siempre en la misma dirección, ¿no? En este caso, lo que vamos a aprender es a sumar vectores. En este caso específico, dos vectores, o a partir de dos vectores. ¿Qué dice? La suma de dos vectores, cuando estos forman entre sí un ángulo, o sea, van a haber dos vectores y entre ellos se va a formar un ángulo, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, el vector A, que está de azul, y el vector B, que está de rojo. Ese tipo de operaciones vamos a ver el día de hoy. Primero con tranquilidad, de manera suave, pero vamos a tratar de ir aprendiendo. Dice, se trasladan los vectores a un origen. Entonces, miren, ¿eh? Tengo el vector A, que está de azul, ¿ya? ¿Y qué cosa voy a hacer? Lo que voy a hacer es trazar su paralela, miren. Esto mismo agarro, lo coloco ahí, su paralela. Ustedes saben lo que son rectas paralelas, ¿correcto? Igualmente con el vector B. El vector B está aquí y trazo su paralela. Listo. Una vez que he trazado las paralelas, ¿no? Aquí tengo pues un paralelogramo. ¿Cómo hallo yo la resultante en esos casos? Dice así, el vector suma o resultante es la diagonal del paralelogramo, la diagonal, que nace del origen común. ¿Cuál es el origen de A? Punto O. ¿Cuál es el origen de B? Punto O. Por lo tanto, la diagonal trazada desde el punto de origen de vector AB, ¿no? Hacia el punto de cruce o intersección de estas paralelas, a eso se le conoce como la diagonal. Esto es lo que nosotros vamos a conocer a partir de ahora, la resultante de dos vectores. ¿Correcto? Esa es la resultante. Entonces repetimos. Cuando hablamos de dos vectores y que entre ellos se está formando un ángulo, en este caso vamos a ver, por decir, ellos están formando ¿qué cosa? Un ángulo. Vamos a poner ángulo teta, por decir, ¿bien? Ángulo teta. El ángulo teta no es más que el ángulo formado entre el vector A y el vector B. ¿Correcto? El vector A y el vector B forman un ángulo, que en este caso vamos a poner teta, ángulo teta. Entonces, ¿cómo hallo yo la resultante de estos dos vectores? No los podría hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque es parte del mismo sitio. ¿Cómo los sumo? Sería difícil. Para esto existen, pues, digamos, algunas leyes que vamos a aplicar. Repito, se trazan las paralelas, ¿no? Y se forma una diagonal. Esa es la resultante. El módulo del vector resultante se determina, vamos a ver cómo. No se olviden que el término módulo significa ¿qué cosa? Medida, ¿no? Número exacto. Acá viene una parte interesante, chicos. Quiero que estén atentos. La idea es que ustedes logren entender. Así que vamos a tratar de utilizar todos los conocimientos que podamos tener, ¿ya? Dice, método del paralelogramo. Acá tengo la misma imagen, ¿ya? Sino que la tengo más grande. Aquí tengo al vector A y tengo el vector B. Yo les comenté hace un momento que podía trazar sus paralelas. El vector A tiene su paralela acá y le estoy poniendo, ¿no? su misma letra, A, lado A, que no es más que la prolongación, la paralela de vector A. Igualmente con B. B igual, su paralela arriba. Listo. Una vez que tengo estos dos trazos, ¿no? Estas dos paralelas, trazo su resultante, que no es más que la diagonal. Resultante va a ser igual al vector A más el vector B. Listo. Ahora, yo voy a hacer uso un poquito de mi imaginación y lo que voy a hacer es lo siguiente. Si yo trabajara solamente
con ese dato, por decir, si yo trabajo solamente así, así, tengo un triángulo octángulo, dice, ¿no? Difícilmente puedo hallar la resultante, me va a ser mucho más complejo. ¿Qué les parece a ustedes si yo lo que hago es aumentarle al vector B en el mismo eje X, le agrego un poquito por acá, un pedacito, un extremo más, que le pongo valor P, igualmente acá arriba, ¿no? Trazo una perpendicular, y le pongo medida B, o lado B. Si ustedes observan, yo voy a tener lo siguiente. A raíz de esto, de esta añadidura, ¿no? Lo que voy a tener es, miren, acá, aquí y acá. Estoy formando nuevamente otro triángulo, ¿no? Otro triángulo, en este caso recto. Triángulo recto. Listo. Ya está. Pero si estoy más acucioso, miren, una vez que ya he formado este triángulo recto grande, todo lo que está de verde, resulta que me da también otro triángulo rectángulo. Miren, todo lo que está pintadito de verde, me da otro triángulo rectángulo, que es como resultado de la proyección que he hecho de este vector. Al cual ya le tengo con sus lados. La hipotenusa, miren, la hipotenusa sería A, que es la misma que está aquí. Un lado, ¿no? Sería Q y el otro lado sería P. No se olviden que el ángulo teta, ¿no? Está aquí, que es el mismo, miren. Yo estuve acá y tenía el ángulo teta. ¿Entienden? Al proyectarlo, ¿no? Este sigue siendo teta. Sigue siendo teta, ¿no? Ese mismo ángulo. Ángulo teta, ángulo teta. Listo, pues, ángulo teta. Tengo hipotenusa, si es el ángulo teta, tengo cateto opuesto, hipotenusa, funciones trigonométricas, tengo cateto adyacente y su hipotenusa. Dato importante, por si acaso ¿ya? Dato importante. Una vez que tengo esta imagen, ¿qué dice el teorema de Pitágoras con respecto a esta imagen grande? ¿Ya? Este triángulo grande. Voy a trabajar con el triángulo grande, triángulo rectángulo grande. Y por ahí me voy a ayudar con el chiquitito. ¿Qué dice? Me dicen que la hipotenusa, que en este caso es R, ¿no? Al cuadrado, todo esto, al cuadrado, ¿a qué es igual? La hipotenusa al cuadrado dice que es igual. La hipotenusa al cuadrado no es más que igual a el cateto, perdón, uno de los catetos, que en este caso sería, ¿este cateto cuánto sería? B más P. B más P, ¿correcto? B de acá y P este pedacito. Elevado al cuadrado. Ese es un cateto, ese es el cateto. El otro cateto es el que está aquí. No es más que Q al cuadrado, ¿correcto? Repito, este cateto, B más P, y este otro cateto, Q. Estoy hablando de este triángulo rectángulo grande, al cual estoy aplicando, ¿qué cosa? Pitágoras. Una vez que tengo esta representación, ¿qué cosa puedo hacer? Voy a, productos notables, voy a desarrollar esto. ¿A qué es igual B más P al cuadrado? Es igual al cuadrado del primero, B al cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo, o igualmente del segundo por el primero, doble producto de B por P, ahí está, más el cuadrado del segundo, cuadrado de B. Y nuevamente le agrego Q, ¿no es cierto? Completo. Esto que está con resaltadores, esto mismo, y Q que está aquí. Primera ecuación, la guardo. Pero yo recuerdo lo siguiente, cuando yo hago mi análisis acerca de lo que es las funciones trigonométricas, yo recuerdo que el coseno aquí es igual. El seno, ¿recuerdan ustedes seno? Seno era igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿no? O sea, Q, ¿de quién? De teta, por si acaso. Q sobre A, eso es seno. Pero yo quiero trabajar con coseno. ¿Coseno a qué va a ser igual? A cateto adyacente sobre hipotenusa, o sea, B sobre coseno de teta sobre A. Pero esto, como a mí me interesa, primero saber el valor de P, porque eso es lo que tengo acá, ¿qué cosa hago? P va a ser igual a ¿qué cosa? A coseno de teta por A, o A coseno de teta. Entonces, vamos a nota. ¿Dónde estará la nota? Se partió. Entonces vamos a resumir, ¿ya? Este A, repito, este A pasado acá, bueno, lo podemos poner de repente primero, ¿ya? A por coseno de teta. Listo. Entonces, ahora, cada vez que hay P, voy a poner A coseno de teta. Este es el valor. Ahora, y de acuerdo a este dibujito verde, nada más el verde, A al cuadrado, ¿a qué es igual? A P al cuadrado más Q al cuadrado. A al cuadrado, P al cuadrado. ¿Correcto? Por Pitágoras. Estos dos datos los voy a guardar. ¿Qué cosa voy a hacer? Voy a reemplazar, ¿qué cosa? Esta pequeña ecuación, 2 aquí en 1.
¿De qué manera? Miren ustedes. Acá voy a trabajar igualmente, ¿ya? Este b lo paso acá. Resultante al cuadrado, ¿no? Es igual a b al cuadrado, dice, más, ¿ya? Más, aquí está el más. ¿El doble producto de qué? De p. Pero yo sé que p a qué es igual. ¿P a qué cosa era igual? A coseno de teta, que lo he reemplazado aquí, ¿no? A coseno. Entonces, en vez de poner p, ¿qué cosa pongo? A coseno de teta. ¿Listo? Miren, en vez de poner este p, estoy reemplazándolo con este valor. ¿Por qué? Porque p es igual a coseno de teta. Lo pongo ahí. Luego b viene igual, más, en vez de poner p al cuadrado, ¿se acuerdan ustedes? Aquí era igual. Este b ya está pasado. P al cuadrado más q al cuadrado, aquí era igual, miren. P al cuadrado más q al cuadrado, me doy cuenta que es igual a esto, ¿no? A al cuadrado. Listo. Entonces, simplemente coloco aquí a al cuadrado. Repito, reemplazo. Este b viene de frente, 2 pasa de frente. En vez de poner p, ¿qué cosa estoy poniendo? P igual a coseno de teta, ahí está. Este b lo paso nuevamente aquí, más. Me queda p al cuadrado, q al cuadrado, pero yo en esta ecuación veo que a al cuadrado es igual a p al cuadrado más q al cuadrado. Reemplazo aquí. Ordenando todo esto, ¿qué cosa tengo? Que la resultante al cuadrado de esta gráfica es igual, ordenándolo. Este a lo voy a poner adelante, al cuadrado. Este b, por orden alfabético, más el doble producto de ¿quién? De a, que está aquí. Este b lo pongo aquí, y este coseno de teta lo pongo al final. ¿Correcto? Dice, resultante al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado más el doble producto de a por b por coseno de teta. Funciones trigonométricas que necesitamos conocer para las siguientes clases, que son los ejercicios. Bien, chicos, este tema sobre el teorema de paralelogramo es un tema, si bien es cierto, es complejo de repente para poder entender, pero ustedes tienen todas las pautas para que detengan y vuelvan a verlo, ¿no? Al final lo que me interesa es esta forma, donde dice que la resultante al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado más el doble producto de a por b por coseno de teta. Y por ahí tenemos que tener siempre a mi costadito, ¿qué cosa? Las funciones trigonométricas, sobre todo función coseno. ¿Ya? ¿Para qué? Para que podamos hacer muchos ejercicios en la siguiente clase que tengamos de los ángulos más notables, ¿no? 60, por ahí 37, 53, ángulos más notables que me permitan desarrollar pues, la mayoría de problemas que pudiéramos tener frente a nosotros. Por ahora, chicos, esto es todo en nuestra segunda parte sobre análisis vectorial. Nos estamos viendo.